Hola, buen día a todos. Espero estén teniendo una excelente semana. Bienvenidos al IDC IT Security Roadshow México 2021. Les agradecemos a todos por su tiempo y que puedan estar siempre con nosotros. El día de hoy tenemos una agenda diversa donde los diferentes patrocinadores nos mostrarán cuál es su approach y cómo están ayudando a las organizaciones en México a resolver las principales necesidades en términos de ciberseguridad informática. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes y a nuestros patrocinadores que permiten que este evento llegue a ustedes. Dell Technologies, Transtelco, T-Systems, Microsoft, McAfee, Kaspersky, Akamai, F5, Checkpoint, Tinable, BMC y BIM. Muchas gracias a todos por su patrocinio y de nuevo, gracias a ustedes. La ciberseguridad hoy en día tiene un papel fundamental. No solo sigue siendo la principal iniciativa de seguridad en términos de TI, sino que está permitiendo que las diferentes organizaciones desarrollen la confianza digital con sus clientes. Mi nombre es Alberto Arellano, soy el gerente de investigación en telecomunicaciones de IDC México y de nuevo, bienvenidos. Para iniciar, empezaremos hablando de cómo se construye y cuáles son esos elementos clave de la confianza digital, desde una perspectiva de la transformación que están viviendo las organizaciones en México. Sin más, empecemos con la presentación. Me gustaría iniciar justo con esta cita que también utilizábamos en nuestro evento de América Latina, donde Kenneth Arrow mencionaba que toda transacción comercial tiene en sí mismo un elemento de confianza. Es decir, se puede argumentar plausiblemente que gran parte del atraso económico en el mundo puede explicarse por la falta de confianza mutua. Cuando lo trasladamos a nuestra vida diaria, nos queda más claro. Nosotros decidimos a dónde ir a hacer nuestras compras, con quién hacer transacciones, con aquellos proveedores con los cuales confiemos. Puede ser porque tengan siempre disponible el artículo que estamos buscando, porque resguardan muy bien nuestra información y nuestros medios de pago, o también, por ejemplo, ahora que están las medidas de distanciamiento social, son aquellos que respetan esos reglamentos y reglas. Es decir, han generado confianza en nosotros y es por eso que decidimos adquirir sus productos, hacer negocios con ellos, etc. Esto pasa también en el ambiente empresarial. ¿Cuáles son los elementos, ¿no? O cómo debemos entender esta confianza digital? Bueno, podemos empezar definiendo que la confianza es una condición que permite tomar decisiones entre dos o más entidades, con un nivel de confianza en el riesgo que podemos cuantificar, ¿no? Y también tomamos en cuenta la reputación subjetiva. La confianza, a fin de cuentas, se trata de maximizar el rendimiento, creando un impacto en los ingresos, en los gastos y en el valor. ¿Cuáles son esos elementos de los que hablamos cuando trasladamos el concepto de confianza a lo digital? Bueno, podemos empezar definiendo que la confianza se construye desde el riesgo. Por supuesto, incorpora después elementos de seguridad de TI con el objetivo de alcanzar el cumplimiento, como estamos viendo en esto. Muchas de las organizaciones se quedan hasta esa etapa, es decir, evalúan el riesgo, invierten algo de su presupuesto en seguridad de TI con el objetivo de alcanzar el cumplimiento. Sin embargo, y sobre todo con la digitalización tan acelerada que estamos llevando, se necesitan nuevas capas, nuevos elementos que nos permitan alcanzar esa confianza. El primero es también el tema de la ética y la responsabilidad social. ¿Qué voy a hacer con esos datos? ¿Cómo los voy a aprovechar? Pero a su vez, ¿cómo soy el responsable de proteger los datos? Lo cual me lleva al cumplimiento de algunas leyes, por ejemplo, de privacidad, de las que hablaremos más adelante. Y todo esto nos permite alcanzar la confianza. Todos estos elementos son necesarios y son clave. Podemos empezar con el riesgo. El riesgo es el punto de partida. Siempre que hacemos una transacción, ¿no? O buscamos tener un contacto con nuestros clientes, asumimos que hay un riesgo. El riesgo de hacer esa transacción, el riesgo de lanzar un nuevo producto, por ejemplo. Después tenemos la seguridad de TI y el cumplimiento, que hoy más que nunca es obligatorio. Estos son los dos primeros elementos del tema de la confianza digital. Después viene un tema más estratégico, que es cómo mi organización va a resguardar todos esos datos que me están confiando los clientes, cómo los voy a aprovechar, pero siempre dentro de un marco de ética y responsabilidad social. Y por supuesto la confianza, y este elemento debe ser actualizado constantemente. Una vez alcanzada la confianza, si nos quedamos ahí, quedaremos rezagados versus nuestros competidores o seguramente alguna nueva regulación nos obligará, ¿no?, a actualizar todo este ecosistema de la confianza. Algo que también observamos es que todo el tema de la confianza digital no es responsabilidad de solo una persona, es responsabilidad de toda la organización. Solemos, cuando hablamos de confianza y seguridad digital, ir a buscar al CIO, al CISO, ¿no?, como responsable del tema de la seguridad.
También solemos involucrar al CEO, ¿no? A aquel líder de nuestras organizaciones, y solemos pensar que solo ellos deben de ser los responsables de resguardar los datos, de asegurar la inversión en TI, ¿no? O de generar la confianza con los clientes. Hoy en día, dado el contexto que estamos viviendo de trabajo remoto, digitalización y aplicaciones que cada vez más van a la nube, los diferentes actores del line of business, como los directores de operaciones, las personas de legal, las personas de tecnología, las personas de finanzas, somos todos responsables de la seguridad, ¿no? de TI de la organización, y todos aportamos en la generación de la confianza digital de nuestra organización. El tema de la confianza digital, que se logra a través de la automatización, por ejemplo, utilizando tecnologías de inteligencia artificial, que sin duda habilitan, ¿no? que esta automatización se dé y permee en toda nuestra organización. Justo más adelante, muchos de los patrocinadores nos hablarán de cada una de estas piezas, ¿no? o rebanadas clave de la confianza digital. Es un ciclo que no termina. Decíamos, una vez completado este proceso, tenemos que actualizar, que ir más allá del cumplimiento. El cumplimiento es, digamos, la primer meta, pero siempre podemos ir más allá para diferenciarnos. ¿Cuáles son los elementos de este ciclo? Bueno, lo primero es evaluar vulnerabilidades. Recordemos, empezamos asumiendo un riesgo. Evaluar vulnerabilidades nos permite justo hacer esa correlación, ¿no? entre activos críticos y las amenazas específicas. ¿Qué es lo más prioritario a proteger y cuáles son las posibles amenazas a esta infraestructura? Después continuamos con la segunda parte, que es calcular qué tan relevante, qué tan expuesto o cuál puede ser el impacto de no haber protegido o haber invertido en asegurar esa infraestructura. Después pasamos justo al tiempo de mitigar. ¿Cuáles son esas reducciones que pueda hacer del riesgo? Una vez aceptado el riesgo, ¿por qué no buscar reducirlo? ¿Por qué no buscar identificar todo eso que puedo hacer mejor para reducir el riesgo cibernético? Y después, una vez completada esta tercera tarea, el tema de monitoreo y medición. ¿Estoy siendo exitoso o cuáles son las cosas que debería y podría hacer mejor? ¿Cuáles son esos puntos de mejora, esos ajustes finos? Y por supuesto, ¿cómo estoy midiendo que toda esta inversión de TI, ¿no? Para asegurar la infraestructura que estoy haciendo tiene un impacto positivo al negocio? De nuevo, esas métricas pueden impactar la satisfacción de mis clientes, ¿no? El tema de asegurar los datos puede impactar positivo o negativamente, por ejemplo, en el NPS, ¿no? en el indicador de satisfacción. Puede impactar también en nuevos negocios. ¿Cuántos clientes dejan de confiar en mi organización y deciden hacer negocio con alguien más? Eso también es un tema que debemos medir. O por el contrario, ¿cuántos nuevos clientes o productos digitales he lanzado al mercado gracias a que toda esta infraestructura está protegida? Y de nuevo, esa inversión de TI tiene un retorno de inversión en nuevos negocios, en nuevos ingresos que constantemente están creciendo. También debemos identificar y caracterizar, una vez que nos hemos vuelto digitales, ¿no? y que hemos movido todo esto a la nube, que hemos calculado, evaluado, monitoreado, hay que ver cuáles son esos nuevos activos que hay que proteger. Antes tenía que proteger quizá un servidor que vivía dentro de mi site, ahora debo proteger toda una infraestructura digital que vive en ambientes multinube, ambientes híbridos de nube pública y privada, y también debo observar, ¿no? identificar cuáles son esas nuevas amenazas, qué es lo que me hace falta a la hora de que todo está digitalizado. Y de nuevo el ciclo se repite, tengo que volver a empezar a evaluar, a calcular, etc. Es una tarea que nunca termina. La tarea de la seguridad de TI es algo que no podemos decir que está al 100% completa. Más adelante justo vamos a ver cómo la respuesta para digitalizar muchos de los negocios de las organizaciones como las de ustedes ha sido la nube. Y en ese sentido, ¿cuáles son las tareas pendientes que quedan respecto a seguridad de TI en la nube? Pero sigamos con la conversación. En IDC hemos venido preguntando, ¿no? a los responsables de TI, a los tomadores de decisión de TI de las organizaciones, ¿cuáles son estos nuevos objetivos o métricas? Y al respecto nos gustaría compartirles algunos datos. Por ejemplo, 44% de las organizaciones, de su lado izquierdo, esperan aumentar las inversiones en privacidad de datos para 2021. ¿no? Hemos observado durante todo el año, y seguramente esta será una tendencia que continúe para 2022, que las organizaciones están no solo invirtiendo en el core de seguridad de TI, sino en ir más allá del cumplimiento, decíamos, invirtiendo para proteger los datos personales y empezar a generar esa confianza digital. Si su organización no lo ha hecho, de nuevo la invitación es que con la ayuda de todos los patrocinadores que tenemos hoy, charle y justo pueda lograr, ¿no? esta protección, el ir más allá en la protección de datos personales. Otro dato, ¿no? ahí al centro de su pantalla, es que el 39%, casi 4 de cada 10 organizaciones,
consideran que están cada vez más expuestas. Esto es porque los ataques se están sofisticando. Así como nosotros dentro de nuestra organización nos volvemos más digitales, también las amenazas se vuelven digitales. En ese sentido hay que continuar de nuevo, es una tarea que nunca termina. La otra parte es que 1 de cada 3 organizaciones consideran documentar los procedimientos en torno a los datos confidenciales. Es decir, ¿cómo estoy obteniendo un dato? ¿No? Eso lo tenemos bien documentado. Sabemos que la fuente del dato es que el cliente llenó un formulario para la contratación de un servicio. Sabemos para qué estamos utilizando ese dato. Ese dato lo subimos al CRM, lo compartimos con marketing, con el equipo de ventas, ¿no? Para lograr introducir un número más de productos con ese cliente. Pero ¿cuántos de ustedes, ¿no? ¿Cuántos son de esta 1 de cada 3 organizaciones que documenta procedimientos acerca de cómo estamos protegiendo esos datos personales? Algunos otros datos, ¿no? Antes de pasar justo al tema de cloud y conclusiones finales, es que 4 de cada 10 organizaciones están considerando aumentar su consumo de servicios en la nube. No solo se trata de lo que hemos hecho hasta hoy, nos queda claro que la nube, con esa flexibilidad, agilidad y elasticidad que nos brinda, es el camino para continuar la digitalización de las organizaciones. En ese sentido, 30% de las organizaciones se están centrando en implementar herramientas de gestión de privacidad de datos por todo este crecimiento de datos que se está generando en torno a la adopción en la nube. Y apenas un 29%, para cerrar con este slide, considera que su arquitectura de TI, ¿no? heredada, esa arquitectura legacy, es un inhibidor para esa adopción más rápida, ¿no? de programas de confianza digital. Entonces, nos queda claro que la nube seguirá siendo el camino para muchas de las organizaciones, pero al respecto, justo hay temas que resolver cuando vamos hacia esa nube. Lo que estamos viendo acá es cuáles son las responsabilidades, ¿no? específicas que tiene el proveedor y el cliente cuando vamos a la nube. Cuando estamos en una arquitectura on-premise o esa arquitectura legacy o legada de la que hablábamos en el slide anterior, todo es responsabilidad del cliente, ¿no? Es decir, está dentro de su frontera, dentro de su sitio. Ellos se tienen que encargar de la infraestructura, de la red, de la virtualización, del sistema operativo, de las aplicaciones, de la identidad y de los datos. Cuando solemos ir hacia la nube, ¿no? Muchas de las organizaciones piensan que esa responsabilidad es completamente del lado del proveedor. Sin embargo, el cliente, aún yendo, por ejemplo, hacia soluciones de IaaS, ¿no? de infraestructura en la nube, tiene responsabilidad desde los datos hasta el sistema operativo. Cuando vamos hacia la plataforma, bueno, el sistema operativo es ahora responsabilidad del proveedor. Y cuando vamos hacia los ambientes SaaS o de software en la nube, muy adoptados, por ejemplo, para temas de CRM, ERP, colaboraciones, no podemos pensar en UC&C sin pensar en una solución en la nube. El cliente, es decir, el usuario, ¿no? la empresa usuaria de tecnología, aún es responsable de los datos que se compartan a través de esa aplicación y del todo el tema de identidad. ¿Cómo garantizo que sea el usuario, ¿no? mi empleado, mi cliente, mi socio, el que está entrando a través de un dispositivo seguro, utilizando una conectividad que permita que se protejan los datos? Bueno, eso está de mi lado. Entonces, como vemos justo en este slide, la responsabilidad cuando vamos a la nube es una responsabilidad completamente compartida. El ir a la nube no nos exime de preocuparnos por generar esa confianza digital. El 32% de las organizaciones, por cierto, no tienen visibilidad sobre cómo la nube podría afectar su posición o postura de ciberseguridad. Esto es, están seguros que la nube es el camino, pero aún no tienen claro, 1 de cada 3 organizaciones, cómo ese camino hacia la nube y el migrar cada vez más aplicaciones hacia esta va a afectar el estado de la ciberseguridad de su organización. Y por supuesto decimos, esto afecta la confianza digital futura de su organización y puede afectar futuros nuevos negocios, los ingresos constantes de estas organizaciones. Sin más, me gustaría cerrar con 3 recomendaciones que deberían tomar en cuenta desde la perspectiva de IDC las organizaciones para generar esta confianza digital. El primero es considerar el impacto en el trabajo y educación a distancia. Las soluciones de acceso seguro definidas por software son sin duda un gran elemento que nos va a permitir que el trabajo remoto tenga continuidad, estabilidad y que sea, digamos, soportable a lo largo del tiempo. Muchas organizaciones regresaremos remotamente. Muchas organizaciones, incluso que no pueden habilitar el trabajo remoto, pensemos en una manufactura, en una empresa de transporte, están automatizando. Y en ese sentido también este tipo de soluciones aportan. Al respecto podemos decir que el 51% de las organizaciones en América Latina consideran garantizar servicios y experiencias digitales confiables
como lo más importante para los siguientes 5 años. De nuevo, esto en pro del trabajo remoto, del trabajo híbrido y por supuesto de la educación a distancia. El segundo elemento clave a considerar es el tema de la infraestructura digital. Veíamos cómo las organizaciones están viendo la nube como el camino, ¿no? Eso es algo que no vamos a detener. La nube, de nuevo, va a ser pública, privada. Tenemos que considerar ambientes híbridos. En ese sentido, soluciones como MDR, IR, Threat Intel o Threat Hunting son lo que van a habilitar que esa nube se convierta en un ambiente seguro. Cloud Security superará el 24% de la inversión total en productos de ciberseguridad. De nuevo, si su organización no ha considerado también el tema de seguridad desde la nube o seguridad en la nube, es justo el momento ideal para continuar el camino o iniciarlo. Y el tercero tiene que ver con la protección de datos. Hoy mucho hemos hablado de cómo las organizaciones buscan ir más allá, no solo lograr el cumplimiento. Y es que en México, por ejemplo, con la ley de aviso de privacidad, ley de protección de datos personales y también otros ejemplos que vemos como la aplicación de la GDPR en Brasil, algunas adecuaciones que ya vemos en Argentina, Chile y Colombia, están haciendo que un 76% de las organizaciones ya estén guardando datos confidenciales en la nube, lo cual de nuevo nos obliga a seguir pensando digitalmente, pero siempre dentro de un ecosistema de seguridad de TI integral. Sin más, no queda más que recordarles que justo la confianza digital empieza en cualquier punto de la organización, empieza asumiendo un riesgo, todos somos responsables y estoy seguro que el día de hoy las conversaciones de los diferentes patrocinadores ayudarán a repensar la manera en la que estamos asegurando la infraestructura. Muchas gracias por continuar con nosotros y que tengan un excelente día.